Muchas gracias, doctora. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les agradezco la invitación y la oportunidad de llegar a ustedes a través del patrocinio de GSK. Nosotros somos una compañía farmacéutica que actualmente en la región se encuentra bajo el clúster de Perú, Chile y Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante frecuente dentro de lo que es la práctica clínica habitual, no solamente dentro del campo de la alergología, sino también en otras especialidades como en otorrinolaringología, neumología y los médicos de atención primaria y pediatría principalmente. Esta patología, la rinitis alérgica, muchas veces es vista de forma muy rápida, no se le hace muchas veces el abordaje necesario, e incluso es subtratada en la gran parte de los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen asma bronquial, por ejemplo. Entonces es importante hacer un recorrido sobre la importancia de esta patología y ver las acciones terapéuticas con las cuales contamos en la actualidad. Vamos a pasar la diapositiva. Ahí está. Entonces, tenemos algunos temas pendientes con respecto a lo que es la rinitis alérgica. En primer lugar, nosotros nos preguntamos si hemos olvidado que estamos frente a una enfermedad inflamatoria crónica, ya que así como el asma, forman una de las enfermedades del aparato respiratorio más prevalentes que existen en la consulta diaria. Y por ende es necesario recordar el enfoque que se le da básicamente con el concepto de inflamación mínima persistente. Además de eso, debemos tener en cuenta las estrategias terapéuticas que debemos alcanzar con respecto a lo que es lograr una mejora en adherencia de los pacientes, ya que muchos de ellos, al igual que los pacientes asmáticos, tienen una muy pobre adherencia a la medicación de control de la inflamación. Y por tanto, muchas veces estos pacientes continúan sintomáticos o incluso tienen complicaciones a largo plazo. Dentro del tercer punto que vamos a tocar, vamos a hablar sobre la comorbilidad más importante y la vamos a ubicar también en un sitio privilegiado como es el asma bronquial asociado a rinitis bajo el concepto de vía aérea común. Esto también es importante entender porque hay que abordar, si bien es cierto, de manera independiente de ambas patologías, una tiene impacto sobre la otra. Y finalmente vamos a evaluar sobre lo que es el tratamiento a base de corticoides inhalados administrados por vía intranasal, ver cuáles son las recomendaciones con respecto a lo que es la prescripción de estos medicamentos controladores, si son administrados de manera continua o de manera intermitente, cuál sería la mejor estrategia y qué diferencias pueden existir entre estos fármacos dentro de esta clase terapéutica que nos puedan importar sobre todo para la toma de decisiones. Entonces, ¿acaso nos hemos olvidado nosotros que estamos frente a una enfermedad inflamatoria crónica? Esta es una pregunta bastante interesante, ya que resulta importante recordar el concepto de inflamación mínima persistente en la rinitis alérgica. Sabemos muy bien que los pacientes que son sensibilizados a los alergenos, ya sean de tipo ambiental, intra o extradomiciliarios, tienen niveles bajos de estos alergenos y que muchas veces no producen síntomas de alergia que estamos acostumbrados nosotros a objetivar. Pero realmente esta exposición continua a esos niveles bajos va a ocasionar un estado de mayor sensibilidad posteriormente a su exposición y por lo tanto en algún momento estos pacientes van a presentar agudizaciones y desestabilización de su enfermedad. Y esto principalmente se debe a la presencia permanente del infiltrado eosinofílico, ¿no? Y también al incremento de las moléculas de adhesión intracelular, las ICANN1, como se les conoce comúnmente, que se ubican en las células epiteliales durante los periodos sin síntomas. Y vale decir que también podemos encontrar población neutrofílica en los periodos de agudización. Además de eso, existe mayor riesgo de desarrollar síntomas de alergia debido a este fenómeno de inflamación mínima persistente y por lo tanto es necesario tener en cuenta que los pacientes que padecen esta patología deben recibir un tratamiento antiinflamatorio de manera continua, incluso durante los periodos que no tienen síntomas. Obviamente que esto va a ser de acuerdo al nivel de severidad que presente cada uno de los pacientes. Asimismo,
El concepto de inflamación mínima persistente también nos lleva a evaluar lo que es la condición de hiperrespuesta nasal o hiperreactividad nasal, ¿no? Una condición que se puede ver por encima del 60% de los pacientes con rinitis alérgica. Vale decir, esa respuesta exagerada que tiene de manera inespecífica a diferentes tipos de alergenos a los cuales ya se encuentra sensibilizado nuestro paciente. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, existen una serie de detonantes, ya sean aeroambientales, químicos o físicos, que pueden desencadenar los síntomas. E incluso estos desencadenantes pueden provocar una respuesta también a nivel del árbol respiratorio, básicamente cuantificado por la presencia de eosinófilos en la mucosa de los bronquios y que puede estar relacionado al estímulo a nivel nasal, reforzando el concepto de vía aérea común. Vemos acá un gráfico bastante interesante que nos ilustra, por ejemplo, la exposición a polen, una condición que se ve muy particularmente en vuestro país, ¿no? Sobre todo durante los cambios de estacionalidad, y que claramente nos grafica cómo existen picos elevados de exposición a estos granos de polen con el desarrollo de síntomas, pero sin embargo también puede haber este periodo de inflamación mínima durante un periodo asintomático. Lo mismo podemos ver aquí con el conteo de células inflamatorias, ¿no? Y de las moléculas de adhesión intracelular que permanecen en un porcentaje bastante importante a pesar de que los pacientes no puedan desarrollar necesariamente síntomas que puedan ser objetivados por el mismo o por el médico. El aumento de la reactividad nasal se va a producir también debido a la exposición repetida a los alergenos, y esto se conoce bajo el concepto de efecto de cebado o de efecto de alimentación sostenida, ¿no? Principalmente, si nosotros lo colocamos de manera gráfica en una balanza, como ustedes pueden apreciar en este gráfico, claramente el proceso de alimentación de cebado, de continuamente exposición a alergenos, va a condicionar la inclinación de la balanza porque va a haber mayor inflamación de la mucosa, una mayor hiperrespuesta y por ende un desencadenamiento de los síntomas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, la exposición al alergeno es sumamente importante de entender, ya que esta debe ser una de las conductas en las cuales el médico debe enfrentar cuando tiene paciente con rinitis. Vale decir, hay que buscar factores modificables o factores cambiantes o etiológicos que deben ser controlados para también tener una respuesta favorable no solamente ante el tratamiento farmacológico, sino también ante la conducta no farmacológica. Otro punto que resulta también sumamente importante de evaluar es el vínculo de lo que existe entre el microbioma y enfermedad alérgica. Mucho de esto se ha hablado a lo largo de los últimos años y también con respecto a la aparición de otras enfermedades inflamatorias, ya sean intestinales o de tipo metabólicas, tienen mucha relación con lo que es la flora intestinal normal de las personas. El microbioma en los humanos representa el 90% de las células en una proporción de 10:1, como está descrito aquí, y se sugiere que juega un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad y salud general del huésped. Y esto está sostenido básicamente por conceptos que vienen desde muchos años atrás, como por ejemplo la hipótesis de la higiene, el estado de biodiversidad que puede tener el paciente, ¿no? El comportamiento dentro de su comunidad o dentro del ambiente en el cual se desarrolla, y el componente de su microflora. Entonces, se han encontrado, por ejemplo, asociaciones entre la composición del microbioma, tanto a nivel respiratorio como a nivel intestinal, con el riesgo de desarrollar enfermedades de tipo alérgica respiratoria. Y esto incluso se ve reforzado también por estos cambios que pueden haber a nivel de la flora intestinal, sobre todo por el uso inadecuado de antibióticos a temprana edad, ¿no? Se ha visto claramente este concepto que es denominado disbiosis, ¿no? Que potencialmente puede afectar condiciones inflamatorias, incluyendo no solamente a la enfermedad alérgica, sino también a condiciones inflamatorias crónicas como puede ser la obesidad o enfermedades intestinales. Entonces, estos factores que pueden afectar el microbioma nasal también pueden incluirse, por ejemplo, el modo de parto que ha tenido la persona, el método de alimentación durante su infancia, la exposición a otros hermanos, ¿no? O los tratamientos, como habíamos dicho, a antiinfecciosos y la exposición a humos de tipo ambiental. Todo esto puede moldear el microambiente de este microbioma nasal y puede hacer más propenso al paciente al desarrollo de inflamación debido a esta disbiosis.
¿Qué estrategias nosotros podemos tener en cuenta en base a todo lo que hemos mencionado en esta primera parte para poder mejorar, una vez hecho el diagnóstico de rinitis alérgica, la adherencia al tratamiento? Nosotros debemos recordar que todas las enfermedades crónicas en general tienen con el transcurso del tiempo una disminución de la adherencia a la medicación de control, ya sean enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de tipo inflamatorias de otra índole, ¿no? Principalmente los pacientes dejan de tomar su medicación de control, ya que muchas veces cuando llegan a un estado de estabilidad de la enfermedad, por llamarlo de una manera entendible, estos pacientes tienden a dejar su medicación de uso diario, generalmente. Entonces, más del 50% de los pacientes en rinitis alérgica particularmente no cumplen con su prescripción. Lo mismo que sucede en el asma, que es hasta por encima de un 60% de los pacientes asmáticos son malos adherentes a la medicación. Entonces, en promedio se ha visto que nuestros pacientes con rinitis alérgica durante las primeras 6 semanas que usan la medicación tienden a abandonar el tratamiento. Y el fenómeno de adherencia terapéutica es enfocado desde el punto de vista multidimensional, ¿no? Básicamente determinado por diferentes factores que vamos a describir a continuación y que pueden variar a lo largo del tiempo. Es necesario, por ende, utilizar planes de tratamiento específicos, básicamente basados en las características propias de cada paciente, los síntomas, las comorbilidades y las preferencias también que puedan tener los pacientes en cuanto a la utilización de ciertos dispositivos o tipos de medicación que son prescritos. Obviamente que esto se evalúa después de una prescripción inicial. La parte educativa es clave también para poder promover la adherencia y proporcionar una mejor atención del paciente. Por lo tanto, el vínculo entre el médico y el paciente sigue siendo un vínculo muy fuerte en lo que respecta al éxito terapéutico. Entonces, hemos hablado que existen una serie de factores que pueden influir en la adherencia de los pacientes con rinitis alérgica. Son factores relacionados con el paciente, principalmente en los grupos etarios que se encuentran en los extremos, o también pacientes que tienen, por ejemplo, una falta de apoyo social o familiar, presencia de trastornos físicos o dificultades cognitivas o incluso condiciones comórbidas de tipo neuropsiquiátrico también pueden en estos pacientes con rinitis alérgica influenciar en su adherencia. Factores relacionados a la enfermedad como la cronicidad o la estabilidad de los síntomas o la ausencia de los mismos también son condiciones que hacen que el paciente sea bajo adherente al tratamiento. Como habíamos mencionado entre la parte educativa y la parte comunicativa entre médico y paciente, también una mala relación con su médico puede hacer que el paciente no siga las instrucciones que se le han administrado, ¿no? Una falta de una técnica inhalatoria correcta, por ejemplo, en el caso de la utilización de dispositivos intranasales, también impacta de manera negativa en el cumplimiento de la misma y por ende impacta en el control de la enfermedad. El uso de los dispositivos que puedan ser complejos de usar o que puedan tener algunas características que también ocasionen rechazo en el paciente, desde las percepciones de tipo organolépticas hasta la utilización del mismo dispositivo en el momento de su activación o los fenómenos secundarios o eventos adversos que puedan desencadenar, también juegan un papel importante en cuanto a la adherencia. Asimismo, como el tema del acceso a la medicación, ¿no? Básicamente de lo que son los seguros asociados a servicios de salud o las condiciones económicas del paciente también pueden influenciar al cumplimiento de la misma. Entonces, como ustedes pueden ver, son una serie de factores que pueden influenciar en el comportamiento del paciente y también esto puede originar una serie de condiciones dentro del mismo, como puede ser un impacto en el bienestar, una sensación de cansancio o de hastío, ¿no? Debido a un tratamiento que no le ofrece algún beneficio o dentro de lo esperado, y una baja de la confianza en manejar ellos mismos, por ejemplo, sus síntomas y su tratamiento, ¿no? Así como también los gastos financieros que le puede ocasionar. Entonces, si nosotros evaluamos dentro de la parte de lo que es la utilización de dispositivos para inhalar en los pacientes con rinitis alérgica, existen también una serie de condiciones que pueden afectar la adherencia. Dentro de estos dispositivos existen una serie de factores, como pueden ser la emisión de dosis inconsistentes, sobre todo cuando son administrados por dispositivos que no ofrecen una calidad adecuada,
o que sean dispositivos demasiado grandes, que sean difíciles de maniobrar, que no puedan ser utilizados por los propios pacientes y que deben ser administrados por terceros de manera un poco compleja, ¿no? Dentro de la preparación del mismo, esto puede ocasionar realmente una serie de molestias dentro del cumplimiento del paciente. Asimismo, como los aplicativos que se colocan intranasalmente pueden ser demasiado largos, pueden ocasionar efectos traumáticos por efecto mecánico y pueden incluso desencadenar en epístasis, sobre todo cuando afecta el plexo venoso que de por sí ya se encuentra inflamado, ¿no? Otra cosa que también puede verse con bastante frecuencia en emisión de los aerosoles de estos dispositivos es que los volúmenes pueden ser sumamente elevados durante la activación del dispositivo y esto puede generar una especie de retorno del medicamento que se denomina el goteo nasal anterior o drenaje nasal posterior, lo cual, unido a las propiedades del fármaco, ¿no? Esa percepción organoléptica que tienen los pacientes de amargor, irritación, ardor, puede hacer que estos pacientes rechacen la medicación o incluso lo manifiesten como una sensación de empeoramiento de los síntomas luego de la administración del mismo. Entonces, como ustedes pueden ver, existen una serie de condiciones que también pueden afectar la adherencia a la medicación controladora. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta claramente cómo el volumen del aerosol disponible en los diferentes tipos de fármacos que son administrados de manera intranasal nos ofrecen ciertas características que pueden estar relacionadas al rechazo por parte de los pacientes. Lo que se recomienda es que el volumen no exceda de más de 200 microlitros, ¿no?, al día, y esto realmente no lo cumplen todos los dispositivos que administran los diferentes tipos de medicamentos antiinflamatorios, como son los corticoides inhalados por vía intranasal. Vemos aquí, por ejemplo, a furoato de fluticasona, que con una cantidad de microgramos ya determinada, 26,5 microgramos por disparo, con volumen máximo de 200 microlitros, se encuentra dentro del rango de aceptación. Hay combinaciones de corticoides inhalados con antihistamínicos que también pueden tener un volumen mucho más grande y que también, aunado a un sabor amargo, puede hacer que el paciente sea poco adherente a este tipo de combinaciones. Habiendo dicho esto, tenemos que evaluar también la parte de la comorbilidad más importante, que es el asma y la relación que tiene con la rinitis. Miren ustedes qué importante es poder entender cómo la rinitis alérgica puede actuar como un factor de riesgo independiente para asma. Este trabajo que mostramos aquí, publicado hace, si bien es cierto, algunos años atrás, nos grafica de manera bastante evidente la asociación que existe entre la rinitis alérgica perenne y el asma en sujetos tanto atópicos como no atópicos, y principalmente pues los pacientes asmáticos tienen asociado rinitis en una proporción bastante importante, y vemos cómo esta patología rinítica alérgica realmente pues pone en riesgo del desarrollo de síntomas relacionados al asma. Asimismo, nosotros podemos encontrar también otra asociación de lo que es el broncoespasmo inducido por ejercicio, ¿no?, en niños asmáticos, que puede también estar relacionado con una rinitis mal controlada. Este es un trabajo en el cual se muestra niños asmáticos, los cuales se les sometió a realizar ejercicio y que no tenían una rinitis controlada, y se veía una caída de la función pulmonar durante el ejercicio, y se evaluaba también luego de la administración de un broncodilatador de acción rápida como es salbutamol, donde no había una diferencia significativa con respecto a la línea de base de la función pulmonar. Sin embargo, cuando estos niños fueron tratados durante un periodo de 3 semanas con un corticoide inhalado por vía intranasal como es furoate fluticasona, se pudo ver una mejora de la función pulmonar y una mejor tolerancia al ejercicio. Esto nos refuerza también el concepto de vía aérea común, vale decir, de la presencia de inflamación a nivel nasal, cómo repercute sobre la inflamación a nivel bronquial y cómo puede mejorar la tolerancia al ejercicio en estos pacientes. También vemos cómo la rinitis puede influir de manera bastante importante sobre el control del asma en los pacientes dentro de un ámbito comunitario, ¿no? Y vemos que mientras más intensa sea la rinitis, más significativa sea, como se puede ver en ese gráfico, en ese cuadro de 2x2, vemos claramente que
la probabilidad de desarrollo de asma va a ser más intensa si es que el paciente tiene una rinitis mucho más severa y que no es adecuadamente controlada. Y también tratar la rinitis alérgica de una manera correcta, de una manera continua y de una manera sostenida con una terapia antiinflamatoria, hace que el paciente tenga menores probabilidades de enfrentarse a situaciones que lo lleven a realizar consultas médicas no programadas o incluso acudir a un área de urgencias por síntomas relacionados al asma e incluso de que pueda hospitalizarse. Entonces, es importante no solamente tener un tratamiento controlador para el asma, sino también un tratamiento controlador para la rinitis alérgica. Lo mismo se puede ver aquí con lo que es la utilización de la terapia antiinflamatoria a base de corticoides intranasales, ¿no? Con la probabilidad de desarrollo de exacerbaciones de asma. Mientras más frecuente, regular y continua sea la medicación antiinflamatoria, ¿no? Obviamente que el riesgo de exacerbación va a ser mucho menor. Y esto se ve claramente en esta gráfica, donde vemos que mientras la tasa de dispensación de prescripción de corticoide intranasal sea de manera regular y más sostenida, obviamente que el riesgo de exacerbación va a ser mucho menor. Entonces, yendo ya a la última parte de esta ponencia, vamos a hablar un poco sobre lo que es el tratamiento a base de estos controladores antiinflamatorios, los corticoides intranasales, si deben ser administrados de manera continua o intermitente y qué diferencias existen entre ellos. Rápidamente nosotros podemos ver aquí que está bien establecida que la adherencia, como habíamos dicho al inicio, a la terapia tiene un impacto significativo en lo que es el tratamiento, ¿no? Básicamente la no adherencia se asocia a una duración prolongada, ¿no? Del tratamiento en la mayoría de los pacientes y con el tiempo pues el paciente deja de utilizar la medicación y esto va a impactar sobre su calidad de vida y también muchas veces existen todos los factores que hemos mencionado que pueden repercutir de manera negativa. Además de eso, los corticoides intranasales, cuando son administrados debido a sus características farmacológicas y su potencia antiinflamatoria una vez al día, mejora la adherencia en nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo cuando esta actividad antiinflamatoria es sostenida por una buena penetración tisular y una duración de la acción corticosteroidea, regulando las respuestas de fase temprana y fase tardía de la respuesta alérgica, obviamente que va a tener un mejor impacto a diferencia de otros productos que pueden tener un efecto menos duradero. Entonces, existen también discrepancias entre lo que son los comportamientos de estos fármacos, ¿no? A través de las comparaciones en ensayos clínicos que muchas veces no se ajustan a lo que existe en el mundo real, ¿no? La validez externa de los resultados de estos ensayos clínicos muchas veces no es comparable con lo que existe en el mundo real, porque obviamente los pacientes riníticos no son riníticos puros, vienen asociados a otras patologías como pueden ser rinosinusitis crónica o condiciones como poliposis nasal, hipertrofia de cornetes, pueden tener reflujo faringo-laringio, pueden ser asmáticos, fumadores, etc. Entonces son condiciones que realmente también pueden impactar negativamente en los resultados. Se necesita siempre una evaluación de manera proactiva, ¿no? de los pacientes riníticos para fomentar a la adherencia y maximizar los beneficios terapéuticos. Los pacientes que tengan rinitis alérgica de tipo ya sea intermitente o de tipo estacional o perenne, pero que tengan una intensidad moderada severa, deben recibir un tratamiento continuo, ¿no? Para prevenir que estas rinitis intermitentes se desarrollen a unas rinitis ya perennes, ¿no? Y obviamente que esto repercuta sobre su calidad de vida, porque sabemos muy bien que estos pacientes que tienen síntomas perennes, obviamente tienen una mala calidad de sueño y un mal comportamiento del día siguiente debido a la persistencia de los síntomas. Entonces, si nosotros comparamos los efectos que puedan tener las diferentes clases terapéuticas sobre el manejo de síntomas nasales y oculares, ¿no? Y dependiendo de la frecuencia de síntomas y el nivel de severidad, vemos claramente aquí que en la primera columna, en la primera fila encontramos a los corticoides intranasales que tienen un adecuado efecto sobre los síntomas
nasales y también en los síntomas oculares, y también tiene un papel bastante importante sobre el manejo de los mismos, tanto en la rinitis intermitente como en la rinitis persistente y en los niveles más leves y los más severos. A diferencia de los antihistamínicos orales o de los antihistamínicos intranasales, que pueden tener un efecto muy variable con respecto al manejo de los síntomas y mucho menos efecto pueden tener, por ejemplo, utilizar antileucotrienos de manera como monoterapia, ¿no? Entonces, vean claramente cómo los corticoides intranasales son la terapia de primera línea para todos los pacientes que tengan síntomas persistentes de un nivel de intensidad moderado a severo, o que tengan asociado asma también, o que no respondan a antihistamínicos como terapia inicial. Y las diferencias que importan, para cerrar la ponencia del día de hoy, básicamente nosotros la tenemos resaltada en este cuadro. Vemos aquí los diferentes tipos de corticoides intranasales que existen y que son de fácil acceso en el mercado, y vemos que existen características farmacológicas que los diferencian, desde el perfil de seguridad dado por la biodisponibilidad sistémica oral que tiene cada uno de ellos, la unión a proteínas y también la vida media que pueden tener, y la afinidad al receptor de corticosteroide que proporciona la potencia antiinflamatoria y el grado de penetración tisular en el paciente, optimizando obviamente el control de la inflamación. Vemos claramente cómo furuato y fluticasona tiene una biodisponibilidad bastante baja en comparación a budesonida o a otros fármacos como propionato de fluticasona, que realmente ofrece un perfil de seguridad bastante adecuado, ¿no? La vida media también, mientras más prolongada sea, obviamente que su efecto antiinflamatorio va a ser mucho mejor, y esto asociado a la afinidad al receptor de glucocorticoide también nos ofrece una acción antiinflamatoria de tipo selectivo y diferenciado. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar de la reunión de este día? Básicamente, que la exposición repetida a niveles bajos de los alergenos va a provocar siempre un estado de mayor sensibilidad, ¿no?, a la exposición posterior de los mismos. Esto se llama el efecto cebado, lo que aumenta el riesgo de desarrollar síntomas relacionados a la rinitis alérgica. Además, los pacientes a menudo toleran un control ineficaz de los síntomas durante la inflamación continua que puede afectar todas las áreas de su vida. Hay que tener bien claro este concepto, porque realmente los pacientes con rinitis alérgica pueden verse afectados en la mayoría de las áreas en las cuales se desempeñan si sus síntomas no son adecuadamente controlados. Por lo tanto, lo que debe ofrecerse es un tratamiento antiinflamatorio continuo para prevenir el desarrollo de una perennización de la inflamación y del cuadro clínico de la rinitis alérgica, y obviamente que esto va a lograrse solamente con terapia a base de corticoides administrados por vía intranasal. Y esto es lo que recomiendan las guías de manejo actualmente en base a la evidencia científica que hemos demostrado. Y principalmente en cuanto a la diferenciación de estos productos, encontrar a furuato fluticasona como una alternativa que demuestre un alivio de 24 horas en el manejo de los síntomas nasales y oculares, tanto en pacientes con rinitis alérgica estacional y rinitis alérgica perenne. Además Doctor, de disculpe eso, que lo moleste, es que no están pasando las diapositivas. perdón, ¿en cuál me he quedado? Estamos en una que dice los corticoides intranasales pueden conferir protección contra la exacerbación del asma y reducir las visitas por asma a la urgencia. Quedó pegado ahí en esa diapo. Aquí. Bueno, básicamente quería, ¿ven esta de aquí? No, no la vemos. Ahora está compartiendo. Sí, pero está en la misma diapositiva. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora avanzó. Sí. Ahora sí. Perdón. Lo que pasa es que se había quedado en pausa, no sé por qué. Bueno, básicamente lo que les estaba mencionando era del tratamiento del corticoide de manera continua o intermitente, ¿no? Y que habíamos establecido en base a lo que es la adherencia terapéutica, el impacto significativo que tiene, pues,
el impacto significativo que tienen los resultados de tratamiento, ¿no? La no adherencia obviamente se asocia a una duración prolongada de tratamientos, insatisfacción del paciente y una baja calidad de vida. Habíamos dicho que estos pacientes definitivamente van a manifestar una afectación de todas las áreas de sus actividades diarias, y esto puede tener una repercusión tanto a nivel escolar como a nivel laboral, como ocurre en todos los grupos etarios que son afectados por rinitis alérgica, ¿no? Además de eso, debemos entender que los corticoides intranasales, cuando son administrados de una manera fácil, vale decir una vez al día, también pueden ser mucho más útiles para incrementar la adherencia a la terapia controladora. Hemos visto cómo las diferencias que existen entre los diferentes tipos de tratamiento, la vida media prolongada favorece a la administración de estos fármacos una vez al día, como ocurre en el caso de furbato y fluticasona. Y también debemos entender que existen discrepancias en cuanto a los comportamientos de los ensayos clínicos y la práctica clínica en el mundo real, como habíamos dicho al inicio, y que debemos siempre fomentar la adherencia para maximizar los beneficios terapéuticos, sobre todo en los pacientes que tienen episodios de rinitis de tipo intermitente y que si no son tratados de manera adecuada y de manera continua, ¿no? Obviamente que esto puede desencadenarse en una rinitis perenne o de tipo persistente, obviamente afectando al paciente de manera importante. Y habíamos también mencionado de manera comparativa las diferentes clases terapéuticas que se usan para el manejo de la rinitis, y básicamente el manejo de los síntomas nasales y oculares, ¿no? Y también en cuanto a lo que es la regulación de la frecuencia de los síntomas en ambas condiciones de rinitis intermitente o persistente y el nivel de severidad, donde la clase terapéutica de los corticoides inhalados administrados por vía intranasal realmente pues tiene el mayor efecto o la mayor efectividad, ¿no? En cuanto al manejo de los mismos. Y además de eso, las diferencias que importan, ya las habíamos mencionado, ¿no? En cuanto a lo que es la utilización de los diferentes tipos de corticoides intranasales, vemos como la biodisponibilidad, mientras más baja es, va a ser mucho más a favor del paciente para evitar el desencadenamiento de eventos adversos, y también la vida media, mientras más prolongada sea, fomenta una mejor adherencia debido a que tiene mayor acción antiinflamatoria y una mayor penetración tisular. Lo mismo sucede con lo que es la afinidad relativa al receptor del glucocorticoide, ¿no? Mientras más estable sea la molécula, obviamente va a tener una acción antiinflamatoria mucho más selectiva. Y como les mencionaba, en la parte de mensajes para llevar, realmente debemos siempre recordar que esta exposición repetida a bajos niveles de alergeno provoca siempre un estado de mayor sensibilidad en el paciente. Esto es el efecto cebado, que es un concepto que debemos llevar siempre nosotros en cuenta, y que por lo tanto debe buscarse modificar estos factores ambientales que puedan desencadenar este efecto de exposición repetida. Además de eso, debemos tener en cuenta que el tratamiento debe ser de manera continua para evitar la perenización de la inflamación, y que esto lo ofrecen los corticoides intranasales según lo que recomiendan las guías de manejo. Y finalmente, dentro de estos corticoides intranasales, recordar a furbato y fluticasona, que es el que ha demostrado realmente un alivio y un control significativo de los síntomas nasales y oculares, tanto en la rinitis alérgica estacional como perenne, y que tiene un perfil de tolerabilidad adecuado para los tratamientos a mediano o largo plazo. Entonces, eso era básicamente lo que les queríamos alcanzar el día de hoy. Vamos a quedar aquí gustosos a escuchar o responder las preguntas por el chat. Muchas gracias por su atención.